Muy buenas, después del vídeo de ayer ya sabéis lo que toca hoy, analizar cada curva y las zonas clave de este circuito de las Américas. Como veis, los tres sectores son muy diferentes, ya os lo adelantaba ayer, y empezamos con el primero, recta no muy larga, sí que es importante, pero luego tenemos una curva de velocidad baja y luego el resto son una serie de S enlazados un lado de otro que recuerdan a Silverstone, recuerda también un poco a Suzuka, en fin, un sector de bastante velocidad. Si tienes drag vas a penalizar un poco aquí, si el coche sufre en curva lenta vas a penalizar un poco aquí, pero sin duda el que va a destacar es el que destaque en esta serie de curvas tan rápida. Luego el segundo sector empieza más o menos parecido, pero a partir de ahí lo que tenemos es una frenada muy fuerte, curva lenta, parecida a la 1 además, aunque con una inclinación bastante diferente, eso lo vemos luego, y después una recta enorme. Por lo tanto, quien tenga más velocidad punta va a destacar en este segundo sector. Y luego el tercero es mucho más revirado. Tenemos una serie de curvas muy lenta, como veis, a un lado, a otro. Luego esta serie de curvas 16, 17, 18 sí que son muy rápidas hacia la derecha. Recuerdan de cierta manera a las de Qatar, pero bueno, están bastante más juntas, son diferentes. Luego esta 19 también es de bastante velocidad y luego la 20 sí que ya de una velocidad media-baja. Así que si tienes un chasis que te permite, pues, girar el coche muy rápido cuando la velocidad es baja, pues aquí vas a destacar, aquí vas a destacar y aquí vas a destacar. Por lo tanto, mucha carga aerodinámica, mejor en el sector 2 y un poco también en el tercero. Más velocidad punta, mejor en el segundo y mejor rendimiento en baja velocidad, mejor en el tercer sector. Tenemos dos zonas de DRS. Y además son bastante curiosas. Primera zona de DRS, esta de aquí, la de la recta eterna. Aquí se aglomeran prácticamente todos los adelantamientos porque es una recta muy larga y además la frenada es fuerte. Por lo tanto, aunque no te diera por velocidad punta para adelantar en esa recta, aunque tengas rebufo, tengas DRS y todo, luego puedes aprovechar la frenada. Si tienes un coche con más carga aerodinámica y por tanto más drag, en esta recta vas a sufrir, porque va a ser más difícil que consigas adelantar. Pero quizás te puedas poner en paralelo y esa carga aerodinámica que te produce drag te ayude a frenar el coche en esta frenada tan fuerte. Entonces puedes apurar un poquito más la frenada. Así que ojo que es bastante importante. Y luego la detección está aquí, bastantes metros antes de la curva 11. Tened en cuenta que está prácticamente en la mitad entre la 10 y la 11. Ahí es donde tenemos esa zona de detección. Por lo tanto, puedes abrirte mucho en la 11 para salir con más velocidad y demás. Aunque pierdas un poquito de tiempo, lo vas a rentabilizar en esta recta tan larga. Y luego la segunda zona, pues es un poquito más corta, es en la recta de meta, pero fijaos en la zona de detección de DRS, está antes de la 19. Por lo tanto, te puedes acercar aquí, volver a acercarte aquí y ya lo tendrás casi hecho en esta zona. Pero es verdad que en estas curvas es complicado mantenerte pegado al piloto que llevas delante porque se necesita carga aerodinámica, te estás comiendo el rebufo, eso reduce la densidad del aire, por lo tanto la carga aerodinámica que generas, en fin, no es tan fácil mantenerte muy pegado aquí. Con esta generación de Fórmula 1 un poco mejor que con la anterior, pero aún así es complicado, ¿vale? Simplemente tener en cuenta que aunque aquí te pongas a 1,2 segundos y luego la líes aquí otra vez y te pongas a 1,5, no pasa nada, aquí vas a poder abrir el DRS igualmente si antes de la 19 estabas a menos de un segundo, ¿vale? Pues vamos con cada una de las curvas. Primera curva, la número 1, tiene una pendiente hacia arriba extremísima, o sea, desde esta toma evidentemente no se aprecia, pero la cuesta hacia arriba es brutal. Por lo tanto, eso permite que se frene muy tarde. Si para una curva de esta naturaleza, la velocidad que llegues y demás, se frenaría más o menos pues la marca de los 100 o incluso un poquito antes, aquí la puedes apurar todavía más, incluso después de la marca de los 100. Como veis, eso es una de las claves, pero luego la otra es el ancho del circuito. Fijaos el ancho que tenemos aquí y el ancho que tenemos aquí. No tiene nada que ver, es casi el doble, un poquito menos. Entonces, lo que es importante es no ir apurando la frenada por aquí y hacer una curva tal que así, porque entonces no estaremos aprovechando ese ancho del circuito. Lo que hay que hacer es apurar la frenada por fuera y no tener el vértice aquí, sino más o menos imaginarte un vértice ficticio por aquí, porque de esa manera vas a poder trazar la curva lo más redondeada posible, ¿vale? Hay que estar bien abierto aquí, este piano normalmente no se utiliza, es decir, no hay que tirarse encima de él, y luego este exterior normalmente sí que se utiliza. Cuidado, porque depende de los reglajes, del estado de los neumáticos, de todo eso, subirte a este piano puede producir una pérdida de control. Esto es una cuesta arriba, luego hay una cuesta abajo, entonces cuando tenemos esos desequilibrios en los pesos y demás, es fácil perder el coche si encima le sometes a un giro brutal y una aceleración muy fuerte encima de un piano, ¿vale? Así que por eso algunos pilotos quizá tengan más cuidado en este piano, pero lo normal es atacarlo. Luego tenemos la 2, que es completamente a fondo.
No tiene ninguna dificultad, lo único que hay que hacer es abrirse un poquito, buscando más o menos mitad de pista, quizá ese tercio último, y luego redondearla, ¿vale? Sin atacar este piano mucho, simplemente se va redondeando de forma natural, y luego tampoco hace falta abrirse aquí del todo. Seguimos más o menos por mitad de pista y nos vamos abriendo hacia la derecha porque justo después tenemos la curva número 3. Se hace a fondo también, pero ya hay que empezar a tener un poquito más de cuidado. La 2 se hace a fondo, de igual que la líes con la trazada porque te desconcentra por lo que sea. Normalmente no tiene graves consecuencias. Alguna centésima puedes perder, pero no graves consecuencias. Sin embargo, la 3 sí. Si la 3 empiezas a atacarla muy pronto y demás, para lo que estáis en el simulador, te vas a comer la 4 y la vas a liar. Esta 4 se tiene que poder hacer a fondo también. A no ser que las condiciones de pista sean un desastre, los neumáticos muy desgastados, tráfico en pista, lo que sea. Pero si son condiciones normales sí que se debería poder hacer a fondo. Así que si tienes que levantar es porque probablemente la 3 no la has trazado bien o porque directamente los reglajes que estás utilizando en el simulador son una castaña, ¿vale? Entonces lo que habría que hacer es abrirse aquí bien, atacarla bastante tarde porque se puede hacer a fondo sin problema y luego ya estar bien abierto de cara a la 4. Y esta 4 también se ataca tarde. Hay veces que cuando tenemos enlazadas, pues bueno, la primera la atacas tarde, pero luego ya la segunda neutra. No, esto también se ataca tarde porque de esa forma vas a estar preparado para la 5. Y para esta 5 sí que hay que tirar incluso alguna reducción de marcha, porque si no, lo que pasa es que te vas largo. Ya son demasiadas inercias, ya es demasiada velocidad, porque tened en cuenta que si la 3 se hace a fondo y la 4 se hace a fondo, a la 5 llegas con una velocidad brutal. Entonces por eso hay que levantar, reducir alguna marcha e intentar abrir el coche un poquito, no mucho, o sea, no hay que terminar aquí abierto del todo para la 6 y demás, porque si os fijáis la 6 es un poquito más cerrada aquí y luego se aplana. Entonces sí que la puedes atacar más o menos neutra por aquí. Y esa 6 no terminéis, sino que es bastante más larga como podéis ver. Y esa parte que se aplana, luego resulta que se vuelve a torcer. Que es muy importante no irte como un loco por aquí, porque entonces en la 7 vas a sufrir mucho, ¿vale? Hay que estar ahora otra vez más o menos centro de la pista, te abres un poco y de esa forma, otra vez, reduciendo alguna marcha, tocando freno, a atacar esta 7. Y cuidado, porque como veis tenemos aquí un vértice, pero se sigue enroscando y luego viene la 8 hacia el otro lado. Por lo tanto, hay que atacar aquí, más o menos centro de pista, te vuelves a abrir y ahora sí atacas la 8. Y esta 8 se hace bordeando el piano interior con relativa paciencia. Y luego, por la simple inercia, pues a fuerza centrífuga, dejémoslo ahí simplificándolo, te va expulsando hacia afuera hasta el piano de la 9 y ya la puedes atacar. Importantísimo, después de la 9 no se puede levantar. Otra vez, para lo del simulador, y por supuesto, si estamos viendo la carrera, una onboard y demás, de alguien que levanta aquí y demás y tiene que hacer muchas correcciones, pues sabemos que ha cometido algún error. A lo mejor ha entrado demasiado pasado en la 8, o incluso en la 7 y lo vas pagando a la 8 y luego se ve la consecuencia en la 9. Eso también pasa, ¿vale? Insisto, para los del simulador, si aquí tenéis que levantar para corregir y meter el coche, la 8 no está bien trazada, ¿vale? La 8 a la salida ya se tiene que estar dando gas y todo esto ya a fondo, en la salida de la 9 me refiero, y hay que estar aquí abierto y luego la 10, pues es una tontería de curva porque al final se hace a fondo, sin ningún problema, pero es verdad que es relativamente ciega. Entonces lo que tienes que hacer es tener bien claro el punto de referencia para empezar a girar y hacerlo con el menor giro posible. Es decir, que no te sorprenda la curva, metes un volantazo. No, porque entonces ya hayas perdido tiempo en la curva más tonta del circuito, ¿vale? Lo que hay que hacer es ir redondeando con el menor giro posible y se traza y hay que quedarse ahí abierto. Nos podemos quedar en la parte derecha del trazado porque tenemos la curva 11 y como veis parece un copia-pega de la curva número 1. Aquí el trazado tiene este ancho, pero luego se abre un montón. Por lo tanto, se repite el proceso. No tenemos esa pendiente hacia arriba tan exagerada como en la 1, entonces esa ayuda no la tenemos, pero aún así la trazada es más o menos la misma. Se frena bastante fuerte. Además, hay que estar abierto y luego se traza redondeando. Más o menos así, ¿vale? Me ha quedado un poco achatada. Pero como si el vértice no estuviese aquí, como si estuviese aquí. ¿De acuerdo? Este piano, insisto, no se suele tampoco atravesar mucho, pero se va como redondeando, tal que así, ¿vale? De tal forma que si pintásemos el centro de esa circunferencia nuestra estaría más bien desplazado hacia aquí, ¿vale? Es decir, si cogemos cierta geometría, nos ponemos un punto aquí, otro punto aquí, el centro está más o menos aquí, ¿vale? No aquí, ¿de acuerdo? Pues más o menos así es lo que tenemos que tener en cuenta. Muy importante, no liarla aquí. Si en la salida hay que corregir, hay que levantar, resulta que he entrado pasado aquí, tengo que corregir un poco, volver, ahí ya vas a perder un tiempo brutal, porque esta recta es muy larga y tenemos mucha carga aerodinámica. Entonces eso significa que vas a arrastrar la pérdida de tiempo muchos metros.
Por lo tanto, hay que asegurar la entrada. Y hablando de la entrada, cuando se quiera adelantar o defender, lo más típico es, en vez de empezar a girar aquí y redondearla, es, como hemos explicado muchas veces, alargar la entrada. Te abres más y de esa manera puedes salir de esta forma. Sales de aquí a más distancia, es decir, pues vas a perder a lo mejor 1 o 2 décimas, pero vas a empezar la recta con más velocidad. Y esos kilómetros por hora extra lo vas a aprovechar durante muchos metros. Así que eso también compensa. Problema de esto cuando te estás defendiendo, porque si tú te abres para salir con más velocidad y defenderte y el otro piloto se te cuela por aquí, pues estás vendido. Porque además luego él te va a estorbar por aquí, te va a ser muy complicado recuperar la trayectoria. Hay que tener cuidado también con eso, hay que intentar cubrir, pero ahí también está un poco la magia de jugar con la psicología del otro piloto del que te quieres defender, ¿vale? Ya no me lío más con esta zona. Llegamos a la curva 12, frenada fortísima también después de la recta más larga del circuito, y como veis, ahora sí, el trazado es bastante igual en cuanto a su ancho. Entonces se frena lo más tarde posible, por supuesto, para aprovechar la velocidad de la recta, se redondea esta curva y aquí da tiempo justo a tocar este piano y a abrirte rápidamente mientras vas acelerando a fondo lo más agresivo que puedas, subiendo marcha, y da justo a frenar aquí, el poquito línea recta, pero prácticamente todo en giro y luego venir a la 13. Lo más importante de estas curvas, desde la 13 hasta la 16, es la trazada que se sigue. No es en qué punto freno, cuando giro y demás, que también es importante, lógicamente, pero no lo que más. Hay que tener en cuenta que este piano se bordea, este se roza, de este nos olvidamos, de este nos olvidamos, de este nos olvidamos y este se bordea, ¿vale? Es como una especie de chuleta para un examen. Hay que estar aquí lo más abierto posible, se frena, se redondea esta curva y luego probablemente por la inercia te abras hasta aquí y tú sigues redondeando por aquí. Y sigues y sigues y sigues. Por lo tanto, como ves, de este piano y de este nos hemos olvidado. Y luego mientras vienes por aquí, te vas a ir abriendo y ya frenas en giro, lo más abierto posible. Rozas este piano y rozas este piano, porque toda esta frenada se hace prácticamente así en giro y por eso es tan complicada. Porque cuando tú estás girando no puedes pegar un pisotón al freno. O se te bloquea, o te vas largo de alguna manera, no echas mucho subviraje o sobreviraje si el balance de freno está atrasado, ¿vale? Hablaremos más de setups mañana, no os preocupéis. Entonces, toda esta frenada en giro para estar bien abiertos y luego cerrarnos aquí. Y ya se empieza esto con toda la velocidad del mundo. Si haces esta serie, pues tú estás por aquí, tal, lo que sea, y te empiezas a cerrar por aquí, lo que te va a pasar es que esta curva para ti sea más cerrada. Entonces vas a empezar esto con menos velocidad respecto a si la hicieses por aquí. Como veis, esta curva así se hace más abierta. Y esta 16 se hace completamente a fondo. Hay que estar aquí bien abierto y, dato importante de este piano, también nos olvidamos, hay que estar aquí bien abiertos. No hace falta subirse a este piano tampoco, pero hay que estar abiertos. Y luego aquí os lo pongo con otra perspectiva. 16, 17 y 18. De aquí salimos y de este interior nos olvidamos. El que hay que buscar es este de la 17. Es decir, estamos aquí y vamos redondeando, eso sí, pero no atacando aquí, sino que vamos más bien poco a poco, ¿vale? El dibujo, bueno, más o menos, y hacemos algo así, ¿vale? Más o menos. Y todo esto es a fondo. No vale cerrarse luego pues por aquí haciendo así, que alguna sanción hemos tenido algún año con polémica y demás. Lo que hay que hacer es ir redondeando poco a poco, se aprovecha este piano muchísimo y luego ya se sigue redondeando por aquí, ¿vale? Hasta llegar a este piano. Eso ya, importante, os vais a fijar en la cámara on-board como van al principio, como metiendo poco a poco más giro y luego se mantiene el giro. No hay que ir cerrando, abriendo, no, porque eso, bueno, por pérdida de neumático y todo eso se pierde velocidad y entonces no compensa, ¿vale? Hay que ir atacando poco a poco hasta buscar este piano y una vez que se atraviese se mantiene el pie abajo y el giro de volante. Y el Fórmula 1 con la carga aerodinámica y la tremenda tecnología mecánica que tiene es capaz de sortear eso. Y luego tenemos las dos últimas curvas del circuito, esto sería la 18 para que lo contextualicéis, y ya que esto es a fondo, pues sí que te da tiempo, pues te abres un poquito, pero luego te pegas otra vez hacia la derecha para la 19. Problema de la 19 es ciega, no estás viendo, o sea, tú ves esto y dices, pues vaya curva más normal. Pues no es nada normal, es ciega y es complicado. Se reduce normalmente un par de marchas, golpe de freno, reducción de 2 marchas, si tiras el coche, se aprovecha mucho este piano y luego también este. Es fácil perder la referencia, saltarte este piano o quedarte lejos de este. Si has frenado demasiado, pues vas a hacer así, te vas a quedar por aquí, en vez de estar forzado a pisar fuera.
Y si atacas tarde porque no tienes la referencia, lo que va a pasar es que ese piano te lo saltes y luego probablemente tengas que hacer aquí alguna corrección y ya pierdes tiempo. Por lo tanto, la dificultad de este 19 es saber exactamente dónde está el punto de referencia. ¿Cómo se sabe? Pues probando, probando y probando. Porque depende del simulador en el que estéis, depende de los reglajes que tengáis, de las condiciones en pista, porque vais a tener que frenar y girar en un punto u otro. ¿Vale? Lo importante es frenazo, 2 o 3 marchas de reducción. Normalmente creo que se llega en séptima y hay que reducir hasta quinta, pero ya digo, dependerá también del simulador en el que estéis o de la configuración de la caja de cambio del Fórmula 1 o lo que sea. Golpe de freno, reducción de marcha y tiramos el coche. Si hay que hacer correcciones, sobre todo a última hora, pues a lo mejor se pierde tiempo, ¿vale? A no ser que sea el típico contravolante para corregir un poco la trazada, pero con el pie a tabla, que se dice. Y luego aquí se vuelve a ganar bastante velocidad y hay que redondear mucho esta curva. Como veis, pues bueno, al tener aquí una recta, pues te puede interesar si quieres apurar el adelantamiento, lo de abrirte por aquí para luego cerrarte más tarde y demás, pero lo más habitual es redondearla, ¿vale? Si estás en una vuelta pues de clasificación, no tienes tráfico, no te estás ni defendiendo ni atacando a nadie, pues se redondea bastante, ¿vale? Importante, por supuesto, clavar la frenada, no irte largo, pero aún así no es un piano que se aproveche normalmente mucho, ¿vale? Habrá pilotos que sí, que le guste más, pero incluso si se redondea bordeándolo, no está mal, ¿vale? No se suele perder tiempo. Así que ya veis, un circuito muy, muy completito, con muchas trazadas diferentes, un circuito que a mí personalmente a nivel de pilotaje me gusta mucho. Es verdad que no penaliza tanto pues escapatorias de grava, césped, muro, porque no hay, pero es un circuito muy técnico, muy, muy chulo, sobre todo de intentar cogerle el feeling al coche, mucho de freno motor reduciendo marcha, así que os recomiendo, si tenéis la oportunidad, daros algunas vueltecillas en el simulador porque lo vais a disfrutar mucho. Os recuerdo que en Level Up Academy, si queréis mejorar vuestro pilotaje, tenéis cursos de pilotaje básico, avanzado, tenéis cursos de telemetría, tenéis cursos de reglaje, de estrategias de carrera, de mecánica, de Fórmula 1, de aerodinámica, de software, de todo lo que tiene que ver con automovilismo, tanto real como virtual, lo tenéis allí, no hay que comprar los cursos individualmente, son 15 euros al mes, accedéis a todos. Que ahora en diciembre no puedo tal, pues os dais de baja sin problema, ¿vale? Os podéis dar de alta otra vez cuando queráis. No puede ser más fácil. Os dais de alta un mes, pues ese mes tenéis todo el contenido, todas las descargas, el soporte, los certificados y todo. Y eso no va a caducar nunca, ¿vale? Lo que sí caduca, lógicamente, es la suscripción cuando ya se cumpla el mes en el que os habéis suscrito. Si seguís renovando, pues podéis seguir ahí aprendiendo conmigo todo lo que queráis, ¿vale? Como siempre, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos mañana hablando de los setups.